El agua es una cosa que cansa muchísimo, muchísimo. Y yo veía compañeros que donde estábamos, en la barza que estábamos de corcho, daban vueltas alrededor nuestro nadando porque se sentían jóvenes y fuertes. Pude ver con mis propios ojos que esa juventud y esa fortaleza en 3/4 de hora se venía abajo. Morían, desaparecían. Es verdad que todos conocemos la historia del Titanic, pero el Verge Istra era de mayores dimensiones que el Titanic. Estamos hablando que el Verge Istra era de 315 metros de eslora cuando el Titanic era de 280 metros. Una explosión, se parte el barco por la mitad, en apenas 3 minutos se hunde un barco de esa categoría. El compañero me dijo, dice, Perdomo, mañana me tiro al agua. Le digo, ya verás como la Virgen de las Nieves, la Virgen de Candelaria, el Cristo de la Laguna, el Cristo de Tacolonte, qué sé yo, nombre a todos los santos. Digo, ya verás cómo lo salvo. Desaparece un barco con 20 y tantas personas, cerca de 30, y muchas familias, decenas de familias pierden a sus seres queridos. El salvamento, pues la verdad, fue tarde. Fue tarde la búsqueda y con muy pocos elementos. Que yo sepa, no había más que un helicóptero. Llevaba 3 días y 3 noches. Ni que decir, tiene que estar ya más muerto que vivo, porque prácticamente desde la cintura para abajo yo no sentía mi cuerpo. La bandera de la mujer se sublima con el Telémaco. Una sola mujer, acompañada de 170 hombres, que no solo la arroparon y la mimaron, sino que la respetaron y la quisieron. Y mi padre le tocó, bueno, jugar ese papel tan importante que fue estar de timonel y amarrarse el timón para que el mar no se lo llevara y bajarlo todo. Entonces mi padre se quedó solo arriba 2 días, amarrado allí, porque nadie podía salir. El mar forma parte del corazón de los canarios. Es un símbolo de nuestra tierra, pero a veces también se convierte en una tumba silenciosa. Hoy, en Canarias en Portada, recordamos algunas de las tragedias marítimas más importantes relacionadas con nuestro archipiélago, de la mano de sus supervivientes. ...1975 fue un año de alegres despedidas, ya que dijimos adiós a la dictadura en España y a la guerra de Vietnam. Pero también fue el año de las primeras veces. En el Reino Unido, Margaret Thatcher se convirtió en la primera mujer líder del Partido Conservador. Arthur Ashe fue el primer tenista negro en ganar Wimbledon y también por primera vez se escuchó el nombre de Microsoft, compañía que fundaba un jovencísimo Bill Gates. Mientras, Barry White interpretaba You Are the First, the Last, the Everything. Georgie Dan cantaba El Bimbo y en Canarias triunfaban los sabandeños con su cantata Del Mensei Loco, aunque no era ni mucho menos la primera vez que los canarios demostraban su talento artístico. 1975 acabó de forma trágica para Canarias. El 30 de diciembre se perdió todo contacto con el Verge Istra, uno de los mayores cargueros del mundo en el que viajaban 12 canarios. Después de 20 días de intensa búsqueda y prácticamente ya sin esperanza, en medio del océano y en una balsa neumática eran hallados 2 supervivientes, Epifanio López e Imeldo Barreto. Para sobrevivir hay que tener un poco de Imeldo y un poco de Epifanio. Imeldo es una persona reflexiva, muy observadora,
callada, muy inteligente. Epifanio es el impulso, es la fuerza, es la energía, es las ganas de seguir adelante, ¿no? 30 de diciembre de 1975. El Berge Istra navega rumbo a Japón transportando una gran cantidad de mineral de hierro. La tripulación está compuesta por 32 personas, entre ellas 12 canarios. Ese mismo día se pierden las comunicaciones y una semana después el buque es declarado como desaparecido. El 16 de enero se suspenden las labores de búsqueda, pero 2 días más tarde son rescatados por un pesquero japonés los tinerfeños Imeldo Barreto León y Epifanio Perdomo López, únicos supervivientes de la tragedia. Los 2 marineros lograron sobrevivir 20 días en el mar a bordo de una pequeña balsa. Fueron encontrados a 500 millas del lugar del accidente. Su relación dentro del barco pues era cero, no se conocían apenas dentro del barco y fueron a convertirse casi en 2 hermanos en esos 20 días, ¿no? Una experiencia de ese tipo une muchísimo. Puede que Imeldo y Epifanio no se conocieran antes de la tragedia, pero después se volvieron inseparables. 4 décadas más tarde siguen manteniendo una gran amistad y entre ellos hay una innegable complicidad. Imeldo, Epifanio, ustedes iban en un barco, en este carguero, iban en el último viaje que hacía ese barco, que era desde Brasil a Japón. Y en un momento determinado, en el barco, se produce una explosión. ¿Qué recuerdan de ese momento? De buenas a primeras oigo como un aire. A mí me levantó tanto así para arriba. Y eso que estaba al escampado, no estaba en proa. No, cuando ¡boom! Las llamaradas de fuego, el que estaba reparando, soldando, lo vi volando para arriba. Y al cabo de un ratito, ¡bomba! La otra. Después dio la tercera explosión, el barco se quedó así. Yo me quedé en la proa, ¿no? En el castillo, a babor. Cuando yo que miré alrededor, ya no había barco ni había nada, sino la tierra, que como la rura de la tierra, ¿no? El mineral. Del mineral, pues, y la balsa. La balsa estaba a 50 o 60 metros de mí. Vi yo la balsa, no, la balsa. Pues nadé, porque en aquel tiempo yo nadaba bien y tenía un poquito de... Bueno, pues venga, empecé a nadar y hasta que llegué a la balsa, no, porque nadaba. Entonces, después me pongo a gritar, yo estaba ya en la balsa y me pongo a gritar. A ver si había algún tripulante que estuviera por allí, que estuviera, ¿no? Más o menos, a ver si había vida en otras personas. Y después, al rato, veo un Epifanio que iba con él, asomando los pelos y cerca de la balsa, porque si estaba lejos de la balsa, no lo puedo coger porque se llenó todo lleno de cosas que venían del barco, sillas, como todo eso, porque el barco se reventó todo. La balsa tenía 4 botes de agua de medio litro. Estuvieron 20 días hasta que fueron rescatados. ¿Cuánto tiempo les duró el agua? Pues a los 10 días, o antes de los 10 días ya no tenía. No, ya no había agua antes. Y racionándola. Y cuando se acabó el agua, ¿cómo calmaban la sed? Con el jugo del pescado. Masticábamos el pescado crudo, que era chiquitito, y con el agua de los ojos, por eso íbamos escapando. O no podíamos comer pescado, pues si comíamos pescado, el pescado estaba salado, más se lo daba. Lo comíamos el hígado. ¿Qué ocurrió en el momento en el que en la balsa se posa una gaviota? Eso fue un motivo de desavenencia entre ustedes dos. ¿Qué hacer con la gaviota, no? ¿Qué pasó? Que él la quería matar y yo le dije que no, que el bicho no se mataba. Yo le dije a él. Que a aquel nos venía a salvar la vida. Aquí tenemos comida con el pato. La gaviota, ¿no?
Y él decía que no, y yo ya después cuando ya él se puso bravío, ¿no? Que me quería... Cabreado. Cabreado, dije, no, hombre, no lo vamos a matar. ¿Qué sintieron cuando vieron que por fin les avistaban y que les iban a rescatar? ¿Qué sintieron? Hombre, cuando un día antes el compañero me dijo, dice, Perdomo, mañana me tiro al agua. Tal como esta tarde. Al otro día por la mañana se levanta, caigo, no caigo, caigo, no caigo. Claro, si se tira al agua, como eso no tiene más que 5 metros, ¿qué coño? 5 dedos de altura. Yo lo agarré por el pantalón, si le da por tirarse, que voy a sujetarlo. Dale como un conejo. Y entonces digo, no me dejes solito, Imeldo. Yo llorando. Entonces él se quedó, ni me dijo que sí, ni me dijo que no. Él se quedó así pensando. Digo, ya verás como la Virgen de las Nieves, la Virgen de Candelaria, el Cristo de la Laguna, el Cristo de Tacoronte, qué sé yo, nombré a todos los santos. Digo, ya verás cómo lo salva. Había una bengala allí y que estaban mojadas, ¿no? Que no nos encendían. Y entonces ya estaban secas y yo las puse en el... Y ese día, pues, ya yo había tirado algunas más, ¿no? Pero ese día por la mañana encendí una bengala y una bengala que son solamente para estar en el agua, ¿no? El humo salía así para arriba. Y entonces el barco que nos vio, o que nos recogió... ¿Se acuerda del nombre del barco? Ashio Maru. Era un japonés. Japonés. Ashio Maru número 6. Y yo creo que el pesquero, el barco los vio por el radar. Porque como eso salió mundial, no nacional, eso salió mundial, lo nuestro. Nosotros fue mundial. Y entonces él los vio por el radar, se conoce. Entonces vino directo cuando... ¿Que vieron el humo? Después de esto, ¿ustedes se volvieron a embarcar alguna vez más? No, yo no. Yo sí. Víctor Calero decidió hacer un documental sobre la tragedia del Verge Istra, no solo para contar la historia de sus 2 supervivientes, sino también para honrar la memoria de todos esos marineros, muchos de ellos canarios, que no tuvieron tanta suerte. Y a medida que íbamos recorriendo pues, salas y proyectando la historia, los familiares se nos iban acercando, incluso algunos pues, llegarme a decir que por fin había pasado página y que por fin podía estar tranquilo después de conocerlos a ellos. Tan solo haber conseguido eso merece la pena todo el esfuerzo del trabajo. Fueron 10 fallecidos de aquí que tuvieron historias muy largas y muy chungas. El no tener un cuerpo que enterrar es posiblemente lo más complicado de encajar, ¿no? Hubiera pasado lo que hubiera pasado, entierras a tu padre y te quedas tranquilo, ¿no? Pero cuando sabes que nunca va a aparecer, es un poco complicado. Y a nivel familiar también lo fue, ¿no? Mi madre se pasaba el día llorando. Mi madre tuvo una depresión bastante importante, ¿no? No se portaron demasiado bien, ¿no? Mi madre entró en un limbo social en el que, como desaparecido mi padre, ella no pudo acceder a ningún tipo de ayuda social, ¿no? De ningún tipo, ¿no? El gobierno noruego se desentiende absolutamente y el español también. La compañía indemniza con unas pocas perrillas a las familias de las víctimas y con eso un poco termina todo. A partir de ahí ya cada uno se buscó su vida, ¿no? Cuando me dicen Verge Istra, lo primero que me viene es Titanic, porque es verdad que todos conocemos la historia del Titanic, pero el Verge Istra era de mayores dimensiones que el Titanic. Estamos hablando que el Verge Istra era de 315 metros de eslora cuando el Titanic era de 280 metros.
El Titanic se hundió en 2 horas 40, el Verge Istra se hundió en apenas 5 minutos. Una explosión, se parte el barco por la mitad, en apenas 3 minutos se hunde un barco de esa categoría, algo impensable y no tiene pinta de que haya sido tan casual que la explosión fuera en el sitio justo para que se hundiera en tan poco tiempo, ¿no? Claro que hay sospechas de muchas cosas, ¿no? De posiblemente un ánimo de lucro a través de los seguros de la propia compañía, ¿no? El Isla Mar III tenía su base aquí, en el puerto pesquero de Isla Cristina, en Huelva. El 10 de agosto de 1984, cuando se encontraba faenando a 120 millas de Las Palmas de Gran Canaria, se perdió todo contacto con el buque. Se desataron todo tipo de hipótesis sobre qué habría ocurrido con sus 28 tripulantes. 3 días después, fueron hallados 2 supervivientes. De repente, sin esperarlo, como ocurre en los accidentes, desaparece un barco con 20 y tantas personas, cerca de 30, y muchas familias, decenas de familias, pierden a sus seres queridos sin una explicación o con explicaciones que se les dieron que no les resultaron satisfactorias. La gente no se conformó, los familiares no se conformaron y a partir de ahí creó un trauma y una herida abierta que no ha cicatrizado. Entonces ese es el quid de la cuestión en cuanto al Isla Mar. 10 de agosto de 1984. El buque de pesca sardinero Isla Mar III, con 28 tripulantes a bordo, faena a 120 millas de Las Palmas de Gran Canaria, a donde debía llegar al día siguiente. A partir de las 20 horas se pierde todo contacto con la embarcación. Se baraja la acción de un temporal o un apresamiento, aunque más tarde se supo que la verdadera causa fue un brusco corrimiento de la carga que hundió el barco. Comienzan las labores de búsqueda y no tardan en aparecer los primeros restos a unos 70 kilómetros de la última ubicación conocida. A las 62 horas se localiza a un primer superviviente, José Martín Lozano, y tras 5 días es rescatado un segundo marinero, Pedro López Beltrán. La muerte de 26, no marineros, no obreros, amigos íntimos míos, algunos de casi 30 años, antes que existiera USISA, y para mí ha sido uno de los dolores más grandes de mi vida. No lo olvidaré, ya hace 35 años y todavía estoy acordándome como si fuera ayer. Yo tenía mucha confianza así con el patrón de pesca, con el Costa, con Vitoriano, con el mecánico y con algunos marineros, no con todos, porque eran muchos, 28, y con el contramaestre, Miguel el Cartera, que le llamaban. Y fuimos muchas veces en mi coche a Las Ares, los llevaba a comer carne cabrito, carne cabra. Canarias era un puerto que nosotros trabajábamos desde muchísimos años antes. El barco hacía 220 toneladas y prácticamente hacía hasta 7 viajes al mes. De ese caladero, casi siempre el mismo, del caladero a la isla de Fuerteventura. Ellos iban para Las Palmas, iban con la mar de costado y había mar gruesa, mar de fondo, con olas de 6-7 metros. El Isla Mar era un barco bastante grande, era el más grande que había en Isla Cristina, tenía otros barcos gemelos y llevaba las redes las llevaba en la cubierta. Entonces un golpe de mar le dio por el costado y el barco, la carga, pues se escoró hacia ese lado y el barco se fue con la carga. Esos barcos llevan un arte de pesca que pesa de 10 a 15 toneladas. Parece ser que lleva muchos plomos y corcho. Parece ser que se cayó, iba en la popa y se cayó. Entonces al caerse ese peso hizo de ancla. Al hacer de ancla, la dirección del barco ya no podían llevarla, sino que lo cogió y lo atravesó. Entonces ya no tenía solución. Era en plena noche y cuando la propia electricidad del barco dejó de funcionar, se quedaron totalmente a oscuras. Y el barco se hundió muy rápido, casi no dio tiempo a hacer nada. La mar es muy traicionera y con la noche no ves venir la mar. Porque esa gente eso lo ven de día y seguro que hacen derribar el barco. Echan en popa, echan otro rumbo.
que no sea ese que va dándole golpes. El único que sabe la verdad y de todo lo que ocurrió es el marinero que se salvó. Salvaron dos, pero uno de ellos era el segundo patrón, iba. Y ese es la verdadera verdad la tiene él. La persona de la que habla es José Martín, uno de los dos supervivientes del naufragio que aún recuerda, como si fuera ayer, el infierno que le tocó vivir. El día del accidente, ¿recuerda dónde estaba? ¿Recuerda cómo ocurrió todo? Sí, piensa usted que había un temporal de norte que no... Hombre, en esas lindes, ahí en las islas, es normal. Por el paso estrecho y por la fuerza de los vientos, hace que se produzcan olajes fuera de lo común. Ese fue el motivo por el que tuvimos que navegar a las islas, porque teníamos una cantidad de pescado a bordo que no estábamos por la labor de tirarlo. Y entonces pensó el patrón del barco que era mejor ir a las islas, echarlo en tierra y volver a faenar de nuevo ya o empezar de cero. Lo que pasa es que la sardina granel pues, tiene ese inconveniente, que es que por el roce a las panas de la bodega se hace aceite. Y entonces ya es incontrolable. Ya eso se mueve por un lado para otro. Si el barco se queda dormido un poquito, multiplica por 20 el peso hacia ese lado, y eso fue lo que se ejecutó. A mí me dijo, pesca, acuéstate un ratito que de aquí a un par de horas te vamos a llamar para que te quede aquí la guardia y tal. Y yo me metí en el catre y me tiraba del catre abajo. Me tuve que levantar y claro, cuando me levanté ya la revolución padre, todos hablaban, uno decía, uno comentaba, el otro daba su opinión, el otro no daba su opinión, y ahí estaba. Hasta que pasó lo que ocurrió. En un bandazo el barco escoró más de lo debido, partió las amarras del arte que teníamos por la banda abajo, y por esa escora que producía el arte fue entrando agua a bordo y por ahí se fue el isla más al fondo. Nosotros estamos pescando cerca de ellos, ahí en Las Matillas, al norte del Ayun. Ellos arrancaron para Las Palmas y nosotros para Puerto Rosario. Y al llegar a Puerto Rosario, en la mañana nos enteramos de la noticia. Yo me enteré a las 3 de la tarde que me llamó nuestro consignatario Medina y me dijo que si yo sabía algo del barco. Entonces le dije que no. Es la primera noticia que tuve, ¿no? Entonces, claro, ya quedaban pocas horas para moverse, porque a las 7 o a las 8 ya no hay luz. Y entonces le dije a Medina que hiciera el favor de ir a la Comandancia Marina a comunicarle de un posible hundimiento. Ya al día siguiente ya esta catástrofe ya Coppola tuvo tanta importancia que ya fue en primera plana del país. O sea que desde el principio ya llamó la atención a nivel nacional. En ese momento estaba fuera de La Cristina, estaba de camping haciendo las vacaciones, y en Zaragoza, en la portada del País, leí lo del hundimiento del Isla Mar y me volví rápidamente para la ciudad. En ese primer momento se desconocía casi todo. Sobre todo se tenía la idea de que el barco no estaba localizado y que se había puesto en marcha una búsqueda, sobre todo a partir de la región militar de Canarias, el Servicio Aéreo de Rescate y los barcos de auxilio de la Administración del Estado, ¿no? La verdad es que las autoridades españolas ninguna llamaron a la empresa para decirnos nada ni para ordenarnos nada, sino que el barco no aparecía y suponíamos que se había hundido, pero como en esa época había apresamientos de las lanchas marroquíes a los barcos, pues por un lado pensamos que se lo había llevado las lanchas. Se dio credibilidad a la hipótesis de que el Frente Polisario había secuestrado el barco, con lo cual los familiares desde un principio tuvieron esa esperanza. Hubo alguien que lanzó que el barco lo había visto en Dakla, que es un puerto marroquí. Entonces nos pusimos en contacto con Dakla, allí no había ido nunca el barco, con las autoridades de Marruecos, no habían apresado ningún barco español en aquel momento. Entonces, allá no sabe nada de esto, ya pensamos en el hundimiento. Esa fue la causa de que el desenlace fuera tan fatal y que al final hubiera tan pocos supervivientes, que en vez de buscar balsas o personas aisladas en el mar, se buscó un barco grande, con lo cual hacían falta menos aviones y las pasadas eran más cortas. Todos los días salía algún vuelo con la
la localización que se podría haber hecho a través de radio, me imagino, pues pudiesen ver algunos restos, tanto de las embarcaciones como de personas y demás, ¿no? En un momento determinado observan desde la escotilla, los observadores observan algo que flota, marcan las coordenadas, el avión regresa a esas coordenadas y ya no volvieron a ver nada más, ¿no? El salvamento, pues la verdad fue tarde la búsqueda y con muy pocos elementos. Que yo sepa no había más que un helicóptero. Y a partir de ahí ya fuimos enterándonos de determinadas cosas, ¿no? Como por ejemplo la aparición de algunos cadáveres, el descubrimiento de las lanchas salvavidas que estaban perforadas. Todas las balsas se tiraron y la última ya, que fue la última balsa que sobrevivió, fueron los propios marineros los que la rompieron. ¿Qué ocurrieron con estas balsas? Pues con los nervios, hay que ponerse en la situación de noche, sin luz y muertos de miedo porque se van a ahogar, pues todo lo que querían era a la larga. Entonces lanzaron dos balsas al agua que rozaron con unos cables en el techo del barco, por fuera, y se rajaron las balsas, la inutilizaron. Entonces quedó una, que creo que la lanzó el superviviente, y dijo que nadie se acercara a la balsa hasta que no estuviera bien flotando y tal, con tan mala suerte que la balsa cae boca abajo. En vez de caer boca arriba, cae boca abajo. Y 4 o 5 se tiraron ya a la balsa, la desfondaron. Y entonces tenemos ya las balsas inutilizadas. El propio bote con el que se bogaba y se pescaba estaba encima de la cubierta. Si ese bote lo hubieran echado al mar, se hubieran salvado todos, pero el bote se hundió con el barco, con lo cual fue un cúmulo de mala suerte. Y se quedaron sin nada, solamente con el arte, que con eso, como ya muchos corchos, flotaba, hicieron un círculo y ahí se agarraron esperando un salvamento. ¿Usted recuerda cómo se salvó? El agua es una cosa que cansa muchísimo, muchísimo. Y yo veía compañeros que donde estábamos, en la barca que estábamos de corcho, daban vueltas alrededor nuestro nadando porque se sentían jóvenes y fuertes. Pude ver con mis propios ojos que esa juventud y esa fortaleza en 3/4 de hora se venía abajo. Morían, desaparecían. Hubo otra gente que me consta que quiso luchar contra el mar y eso los agotó en las primeras horas. Con lo cual, yo creo que cada náufrago, cada marinero fue dueño de su propio destino. Una de las bases fundamentales mías fue moverme lo menos posible, cansarme lo menos posible, intentar mantener mi fuerza todo el tiempo que pudiera, pero con el control de no abusar de la fuerza ni de hacer nada que no estuviera en la ley de Dios. En esos 3 días, 3 noches, ¿cómo sobrevivió? ¿Tenía agua? ¿Tenía víveres? ¿Tenía para comer? No tenía nada. Yo me bebí mi propia orina. Yo no tenía agua, yo no tenía forma de beber nada. Entonces tuve la suerte, la grandiosísima suerte de tener un sombrero de plástico que corté del pico de una balsa y me lo coloqué en la cabeza. Eso mismo me sirvió de envase para beber. ¿Dónde se encontraba usted cuando fue rescatado? ¿Cuánto tiempo llevaba en el mar? Llevaba 3 días y 3 noches. Ni que decir tiene que estaba ya más muerto que vivo, porque prácticamente desde la cintura para abajo yo no sentía mi cuerpo. Cuando el Nache me recogió le pedí por favor que no me tocaran porque mi cuerpo yo no lo sentía y le pedí que hicieran lo que yo les dictaba para poder subirme a bordo y así lo hicieron con todo el cariño del mundo y pudo ser rescatado. Pude ver a José casi el día siguiente de su recuperación y era una persona muy quemada, la cara la tenía arrasada por el sol y en un estado muy débil, ¿no? Lógicamente, porque había estado 5 días y 5 noches flotando en el mar. Y a raíz de esto pues, tengo que comentar algo que me dijo el capitán del vuelo, diciendo que
Ellos estudian los manuales americanos de supervivencia en el mar y que José había roto todas las previsiones de supervivencia en el mar sin ningún medio, ¿no? ¿Alguna vez, José, se ha preguntado usted cómo es que le tocó salvarse habiendo 28? Porque podía haber sido otro. 200 millones de veces. Y no le he encontrado nunca la explicación. No me lo explico, ni lo entiendo, ni me pregunten por qué o cómo, de qué manera, porque no lo entiendo. No sé. Me tocó a mí y al otro compañero que se salvó conmigo. Sueño. Hay veces que parece que los tengo encima y estoy... Imposible. Creo que debido a eso es el motivo por el que tengo los nervios como lo tengo. Podría parecer que incluso los supervivientes, porque se salvaron, tuvieron mucha suerte, pero los supervivientes tuvieron que pagar un precio muy alto. Tuvieron que estar en tratamiento psicológico bastante duro, tuvieron unas secuelas bastante graves a nivel personal. Porque usted ha necesitado medicación. Y necesito medicación. Y creo que no voy a ser capaz de reponerme. Beltrán, Pedro, me consta que no quiere saber nada, ni de esto ni de nada, porque le llegó tanto que no quiere volver a recordar, revivir. No quiere revivir esto. Según pienso yo, estuvieron siempre señalados y bajo sospecha por el resto de familiares, cuando realmente los supervivientes no tienen culpa de haber sobrevivido, pero incluso hay personas que me han llegado a comentar que sobrevivieron un poco como sobrevivieron en los campos de concentración, es decir, sobrevivieron porque robaron la energía o los recursos a los que fallecieron. No es verdad. Ellos pensaban que si había un accidente de estas índoles y íbamos todos juntos, pues había más supervivientes. De hecho, podía haber habido más supervivientes. Yo iba con 16 compañeros en una balsa y yo fui uno de los que dije en un principio, los que se vayan muriendo vamos a amarrarlos, para que no se pierda, por lo menos que descanse su cuerpo en tierra y que la familia pues le pueda llevar un ramo de flores. Inmediatamente me dijeron que no, pero me dijeron que no con todas las consecuencias y con toda la razón del mundo. Estaba en medio de un océano y ahí hay pescado de todo tipo, y malo más que bueno. Que en Isla Mar hubo un cúmulo grande de situaciones que al final terminaron en la muerte. Yo pienso que se pudo haber evitado esa muerte. Creo que el dispositivo de búsqueda se tenía que haber planteado de otra manera, quizás, probablemente. Acudieron muy tarde con el tema de que pensaban de que era un secuestro del Polisario. Por eso estaban en duda, porque si desde un principio que dijeron que el barco no llega a las 6 de la mañana, acuden, había sido de otra manera la situación. ¿Y se podía haber evitado? Pues no sé si se podía haber evitado. Yo no lo sé. Le puedo dar la posibilidad que si se hubiera cortado la amarra del arte y hubiera dejado, el barco se hubiera enderezado, pero estaba el problema del pescado, que estaba hecho aceite ya. Y eso era un contrapeso de lo más negativo que podía tener el barco en aquellos momentos. El dolor es tan grande y tan profundo que me da hasta miedo de hablar de esos temas. Prefiero guardarlo donde está guardado y que se quede ahí. Un mes antes del hundimiento de Isla Mar III, concretamente el 19 de julio de 1984, el buque congelador Montrove desapareció mientras faenaba en el caladero canario sahariano, zona especialmente conflictiva para los pesqueros de la época. La tragedia más grande, que fue simultáneo, fue lo del Montrove, porque desaparecieron todos. Y me acuerdo yo que la gente en Galicia, desesperada, la familia, y que no había noticias, y que era una tragedia. No se sabe incluso dónde se hundió. Se supone que estos barcos iban muy cargados a veces de cajas de cartón para la pesca, y su punto, digamos, de nivel muchas veces fallaba, ¿no? Y se supone que en la noche un golpe de mar le hizo tumbar sobre una banda y se fueron al fondo del mar. Entonces no daba tiempo ni a coger botes, ni chalecos salvavidas, ni los aros, ni nada de eso, ¿no?
El Montrove se unía así a la lista de desastres marítimos sucedidos en aguas canarias a lo largo de la historia, como ya había pasado a finales del siglo XIX con el Alfonso XII o el Sudamérica. Los tripulantes y los pasajeros prácticamente se salvaron todos, ¿no? Y entonces lo más que era recuperar, me eran unas 10 cajas de monedas de oro del Banco de España que iban con destino a Cuba para pagar a las tropas españolas, ¿no? Y esta empresa que vino de Inglaterra con su buzo lo rescató todas las cajas menos una. Esa una está en una zona, hubo que aplicarle, dinamita para... Y entonces pues se esparramaron y muchas veces los buceadores nuestros cuando han ido allí a la baja de Gando y han estado allí en inversión en la zona del Alfonso XII, pues tratan de recuperar algunas de esas monedas y que están en las casas particulares. Murieron 79 personas, entre pasajeros y tripulantes, ¿no? Entre ellos el primer oficial. Y fue tremendo porque este barco colisionó con otro a la entrada del puerto, en la bahía exterior, porque claro, en aquella época todavía no había puerto. A través de embarcaciones, sobre todo ahí de la zona de Gando, de aquí, del muelle de Las Palmas, que salieron los pescadores con sus botes y fueron rescatando toda la gente que iban colocando a la balsa, ¿no? Y entonces el gobierno italiano, en agradecimiento al comportamiento de la población de Las Palmas, que fue heroico, puesto que se salvó mucha gente, ¿no?, de esa tragedia, y llevó a cabo en el cementerio de Las Palmas, antiguo en la zona de Vegueta, un mausoleo. La compañía La Veloce, que era la propietaria del Sudamérica, años más tarde, en homenaje también a nuestra ciudad, al botar uno de sus barcos lo puso con el nombre de Las Palmas. Lo que pasa es que después este barco de Las Palmas, concretamente en la Segunda Guerra Mundial, fue torpedeado y lo hundieron, ¿no? Pero si hablamos de grandes tragedias en alta mar, es necesario referirnos al Valvanera, barco que viajaba de Canarias rumbo a Cuba, llevando a bordo a unos 1.250 emigrantes. La mitad del pasaje era de las islas. El 10 de septiembre de 1919 se hundió cerca de las costas de Florida, en Estados Unidos. En total, murieron 488 personas. Las cifras oficiales, la que tenía la consignataria y la naviera era esa, pero ¿cuántos polizones había? No se sabe en absoluto. Después de haber salido de Canarias, hizo la travesía bastante dura, debido a que había un ciclón tropical a la altura de Santiago de Cuba. Hizo la escala en Santiago de Cuba, se bajaron una serie de pasajeros y siguió hacia La Habana. Y en la travesía de Santiago a La Habana, pues prácticamente desapareció. Uno dice que fue el vórtice del ciclón, otros dicen no se sabe lo que pasó. Solamente lo saben los que estaban en el puente en ese momento, ni los mismos que estaban en el barco ni el pasaje. Sabemos solamente que 10 días después, sobre el día 20, apareció en unos cayos de Florida el barco desmantelado totalmente. Y esto. Unos dicen que habían estos pasajeros flotando, otros, de verdad, hay muchas leyendas sobre eso. La historia de Canarias ha estado ligada siempre a la emigración, y la emigración ha tenido un profundo arraigo con este puerto gomero de Las Vueltas, en Valle Gran Rey. En 1950 zarpó de aquí el velero Telémaco. A bordo, 171 isleños con un único sueño: emprender una vida mejor al otro lado del Atlántico. El suceso que más marca precisamente el viaje del Telémaco es las vicisitudes a través del mar. Pero esas vicisitudes hizo posible la cohesión humana y la solidaridad entre los componentes de aquel nutrido grupo de 170 varones y una mujer. 9 de agosto de 1950, el Telémaco parte desde Valle Gran Rey, en La Gomera, rumbo a Venezuela. En su interior viajan 171 isleños, 170 hombres y solo una mujer que emigran en busca de una vida mejor.
Pronto empiezan los problemas de hacinamiento, ya que la embarcación estaba pensada para un máximo de 30 personas. Además, el barco sufre las embestidas de 2 temporales que les dejan sin alimentos ni agua. Tras cruzarse con un petrolero que les lanza comida, pero no les auxilia, el 10 de septiembre el Telémaco llega a Martinica, donde sí recibe ayuda. Finalmente, el 16 de septiembre, atraca en La Guaira, en Venezuela, donde el recibimiento es hostil. Algunos pasajeros fueron deportados y otros se quedaron en el país, pero de forma clandestina. Ángel, ¿cómo describiría usted el Telémaco y cómo se vivía a bordo del Telémaco? Bueno, el Telémaco era un barco de cabotaje. Al principio no tenía mastelero, después se lo quitaron cuando le pusieron un pequeño motor de 40 caballos y se dedicaba al cabotaje entre las islas, ¿no? Y entonces, en ese momento, en esa época, pues había una tremenda necesidad de salir de Canarias como fuera. Aparte de la penuria, se le sumaba la represión política que en aquel momento existía en algunos pueblos, sobre todo en los pueblos del interior y también en la capital de la isla. No cabe duda que el periodo que ellos vivieron pues fue aquel periodo de la posguerra encima, posguerra mundial, y en donde pues Franco estaba alineado con la derecha y con una dictadura militar. ¿Qué ocurría? Que la mayoría de ellos procedían de la República, de una visión completamente abierta de la vida, y se encontraron con los grandes terratenientes de cada pueblo, que les obligaban poco menos a trabajar gratis y cosas así. Y luego la penuria, porque no había fuentes de trabajo, no existían fuentes de trabajo ninguna. Entonces ellos, pues, o claudicar o buscar nuevos horizontes. Entonces, pues, los dueños de los barcos, pues, los vendían al mejor postor, carísimo. En el caso del Telémaco eran 5.000 pesetas por cada persona. Y después las vicisitudes del viaje fue este primer momento que yo digo, en donde se tienen la zozobra en la mente de poder ser fracasado por cuenta de un chivatazo, sobre todo a la Guardia Civil, y luego el inicio del viaje. En un barco donde podían caber 20, a todo reventar. Imagínense cómo estarían ahí durmiendo en cubierta, apiñados en la bodega, etcétera, hasta que llegó el famoso huracán o ciclón o temporal, como dicen ellos. Cristóbal Suárez fue uno de los tripulantes del Telémaco. Y uno de los tripulantes del Telémaco, además, que era uno de los 3 timoneles que se ponían al timón para relevarse, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que Ángel, al padre, a Cristóbal, pues lo amarran en la noche del temporal para, digamos, poder soportar el contraviento y toda aquella amalgama de sufrimientos marítimos que tuvieron que sufrir en aquellos 2 días, ¿no? Aquellos 2 días y medio y 3 días. Y mi padre le tocó, bueno, jugar ese papel tan importante que fue estar de timonel y amarrarse el timón para que el mar no se lo llevara y bajarlo todo. Entonces mi padre se quedó solo arriba 2 días, amarrado allí, porque nadie podía salir. Y bueno, a los 2 días, cuando ya se pudo salir un poco a respirar, a coger aire y tal, el que salía ya no quería bajar. Dice, porque era tanta el peste, tanta la miseria que había en esa bodega, que bueno, ahí pasó tragedia en la bodega. La vida en la bodega fue trágica, muy trágica. Cuando ya pudieron desatar a mi padre, hubo que romperle los pantalones porque tenía los pies demasiado hinchados, tenía una hipotermia tremenda y bueno, y se dan cuenta que en la cubierta no quedaba nada, absolutamente nada, ni agua, ni comida, ni nada. La bandera de la mujer se sublima con el Telémaco, una sola mujer, acompañada de 170 hombres que no solo la arroparon y la mimaron, sino que la respetaron y la quisieron, ¿no? Y llega un barco que supuestamente les podría haber salvado la vida, pero deciden tirarles algo de comida, algo de víveres y seguir su camino. Eso como caló. Bueno, se vio, vamos a ver, ven humo
así como en el horizonte, y alguien se sube a la jarcia y empieza a hacer señales, y Teresa dice, abran la maleta mía y cojan la sábana que tengo ahí y tal, y hagan señales y tal. Bueno, pues ese barco cambia el rumbo, echa rumbo hacia donde estaba el Telemaco, ¿no? Y lo primero que preguntan es si habían enfermos a bordo. Y dijeron, ellos dicen, sí, tenemos enfermos. Claro, eso es motivo para que el campante no se acerque, ni mucho menos, ¿no? No tenemos agua, no tenemos comida y tal. Y al campante les había tirado eso al mar, se tiraron 2 o 3 muchachos allí, muy buenos nadadores, y trajeron eso para bordo, que eran como 100 litros de agua, un poco de arroz y un poco de aceite. Empieza a llover, entonces ellos cogieron las velas, que estaban sucias, muy sucias, hicieron un seno para que el agua lloviera dentro, ¿no? Pero imagínense esa agua como estaba. Y el cocinero dice, con los 100 litros de agua que nos dio el campante no tenemos para hacer comida. Y dice, pues cogemos de esa misma y tal. Bueno, pues puede usted creer que de esa agua puerca, cochina y asquerosa hicieron un potaje y todo el mundo calladita la boca se lo comieron. Esa fue una de las grandes tragedias para mí, ¿no? De lo que es la desesperación. Lo más que ellos cuentan son 3 periplos importantes dentro del viaje, o nos contaron. Fue el temporal del 24 de agosto, 23-24 de agosto, el encuentro con el campante y la llegada a la isla de Martinica. Llegaron allí y ven, nunca habían visto un negro. La mayoría nunca habían visto un negro. Y dice, había 2 negros en una chalupa allí como 2 tirantes, ¿no? Pasó una cosa, porque aquí le dijeron, aquí, en la escuela, le decían a los niños, los negros y los indios no cristianizados o no evangelizados se comen a la gente. Coño, cuando llegan allí a Fuerte de Franco y ven a aquel rancho de gente negra, toda, descendiente de esclavos, con los niños colgados aquí, los calderos en la mano, y dicen, ahora sí nos van a cocinar. El devenir del tiempo y la educación que tenían todos, como que los de otro color o los de otra raza, en este caso los morenos que vivían allí, los franceses, pues iban a ser hostiles, y fue todo lo contrario. Las mujeres del mercado que estaban muy pegadas allí salían afuera con cosas para regalarles y darles y tal, y se llevaron todo eso para el barco y al final ya no podían pasar por allí porque iban sobrecargados de comida, ¿no? Y bueno, y la población el día que deciden salir se agolpa toda en el muelle y bueno, mucha gente con llantos y todo eso porque se despedían, ellos arriaban y subían las velas en señal de despedida y todo esto, y ya van de Martinica a Dominica, siguen bajando por todas esas islas y entraron a La Guaira y se encuentran con que estaba un montón de barcos isleños allí. Empezaron a silbarle, pero claro, los únicos silbadores eran los gomeros. Algunos se botaron al agua, fueron, hablaron, no sé qué, no sé cuánto. La gente iba buscando un futuro mejor. La inmigración buscaba eso. ¿Lo consiguieron? Unos sí, otros no. Otros como mi padre, a los 2 años decide venirse para acá, estaba de cocinero en un gran hotel, junto con un amigo que llama Mateo. Y decide venirse para acá y bueno, y se vino para acá. El Telémaco era la bandera de la esperanza, de la ilusión, de la proyección, de la posibilidad de salir de una opresión que entonces existía, pues en toda España y concretamente en las islas menores y en los pueblos pequeños, digamos que se agudizaba más. El Telémaco fue el barco que le dio ilusión a 171 almas que salieron desde La Gomera rumbo hacia la tierra prometida, que en aquel entonces era Venezuela. El océano a veces tiene una forma muy cruel de recordarnos que en el esquema del mundo los seres humanos somos piezas diminutas. Da igual que hablemos de pequeños barcos o grandes buques, de épocas pretéritas o recientes. Cuando el mar nos reclama, no hay escapatoria. Pero al mismo tiempo, en esta desigual batalla entre David y Goliat, o en este caso Poseidón, es cuando sale a flote, nunca mejor dicho, nuestro espíritu de supervivencia.
Esa fuerza interior, ese no rendirnos nunca, que hace que contra viento y marea, 2 hombres sobrevivan en mitad de un océano o un barco entero logre llegar a su destino tras múltiples calamidades. En un juego amañado en el que no podemos ganar, a veces lo hacemos, porque así es la raza humana. Tenaz, inquebrantable, capaz de hacer de sus ganas de vivir su mejor arma contra toda clase de adversidades. Un cuerpo muerto debajo, amarrado, es carne. Es cebo para los pescados malos. Y todos llevábamos las piernas metidas en el agua. Le da un bocado al muerto o te da un bocadillo en la pierna y te mata de momento. O sea que aquello tenía un fundamento y tenía razón. Cuando ya yo me quedé solo, que estaba con 3 más, el único que tenía decisión para hacerlo era yo y los amarré. De hecho, están en el cementerio.